Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Penal y Criminología, contamos con los doctores Gonzalo Peidro y Débora Dovnievski, que nos hablarán de bienes jurídicos afectados, coyunturas en el ejercicio profesional, delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes y su transversalidad. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, acá estamos con Gonzalo Peidro. Vamos a tratar de brindarles un poco de herramientas en el ejercicio profesional sobre distintas situaciones que se dan en los expedientes cuando se están investigando delitos contra la integridad sexual. Es decir, no es la idea de esta charla en una clase teórica sobre los tipos penales, sin perjuicio de que los enunciemos mínimamente, sino es desde la experiencia profesional contar distintas coyunturas que se viven desde el rol que sea, desde el rol de la defensa o desde el rol de la querella. Bueno, los delitos contra la integridad sexual, como ustedes saben, están previstos en el Código Penal, en el título 3º, en el capítulo 2. En el año 1999 se modificó el bien jurídico mal llamado delitos contra la honestidad, y hoy hablamos de delitos contra la integridad sexual. Se amplió la concepción de varios tipos penales como la violación. Se entendió que el bien jurídico afectado tenía que ver con todo tipo de agresión y violencia que atentara contra la integridad física, psíquica y moral, y que los autores y las víctimas podían ser de uno u otro sexo. Se dejó de cosificar, digamos, a la mujer, que en ese entonces solo la víctima podía ser una mujer, y se entiende que la afectación tiene que ver con impedir el ejercicio de la autodeterminación, de no poder elegir como personas libres sobre su sexualidad ni sobre su propio cuerpo, llegando a situaciones de degradación. Se incluye discusiones jurisprudenciales y doctrinarias como la fellatio inore, y la penetración anal como distintos supuestos de violación. ¿Cuál es la normativa aplicable a este tipo de situaciones que se dan en los procesos penales, más allá de la normativa que establece el Código Penal? Y bueno, por suerte tenemos un extenso y abultado número de normativa internacional de derechos humanos, algunas con jerarquía constitucional y otras no, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, que su incorporación contribuyó a terminar con la cosificación de los niños, niñas y adolescentes y a su reconocimiento como sujetos de derechos. La Ley 26061 establece todo lo que tiene que ver con la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. La Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente el artículo 19, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que especialmente cuando definen lo que tiene que ver con el interés superior del niño, cuidados especiales y las medidas especiales de protección. Las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delito del año 2005, y la Convención de Belém do Pará. Si bien la Convención de Belém do Pará habla de mujeres y yo particularmente me voy a enfocar más en niños, niñas y adolescentes, hay mucha utilización de convenios que hablan sobre la mujer en situaciones de violación contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Los tipos penales, digamos, que más observamos, uno tiene que ver con el abuso sexual en todas sus tipologías. El abuso sexual no es solo una penetración. La Organización Mundial de la Salud la define
como la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende completamente y a la que no puede dar consentimiento, para la cual no está preparado en su desarrollo y no puede consentir, o que viola las leyes o los tabúes sociales de una sociedad. El abuso está evidenciado por una actividad entre un niño y un adulto u otro niño que por su edad o desarrollo está en posición ante el primero de responsabilidad, confianza o poder y pretende gratificar o satisfacer sus necesidades. Es decir, lo que hay es una asimetría de poder o una coacción, generando graves consecuencias a corto y largo plazo en el psiquismo del niño y en los diferentes ámbitos en que desarrolla. Y lo importante con esta modificación de 1999 es que el abuso sexual, cuando tiene contacto físico, puede ser por debajo o por encima de la ropa, besos, tocar en forma sexual el cuerpo del niño, acariciar sus genitales, no solo la violación, intentos de penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, entre otros. Además del abuso, podemos mencionar las novedades del artículo 128 del Código Penal, que tiene que ver con la producción, distribución y tenencia de material de explotación sexual infantil, producir, financiar, ofrecer, comercializar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales. Este tipo penal tiene la particularidad que es investigado en la justicia penal contravencional y de faltas de la ciudad, no en el fuero nacional. La primera modificación de este artículo 128 fue en el 2008, que lo que hizo fue dar más precisión a las acciones que se encuentran los menores de edad, como las actividades sexuales explícitas o representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, y pune la producción o publicación de imágenes referidas al menor, la financiación, el ofrecimiento, la comercialización, la facilitación, la divulgación y su distribución por cualquier medio, de modo tal que abarca también la circulación de imágenes infantiles por Internet, lo que antes no estaba previsto. El 128 también lo que hace es incorporar los preceptos no solo de la Convención de los Derechos del Niño, sino el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía infantil, y el convenio sobre la cibercriminalidad. En el 2018, este artículo 128 volvió a tener una nueva modificación que no solo amplía la pena, sino que también criminaliza la simple tenencia de material pornográfico. Es decir, algo como un pantallazo de las novedades de algunos tipos penales que tienen particular intervención en la justicia de la ciudad, como también lo es el grooming, con el artículo 131, sancionado en el año 2013, que tiene que ver con cualquier tipo de comunicación electrónica, telecomunicación o cualquier otra tecnología de transmisión de datos por la cual se contacta a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. También podemos mencionar otras situaciones que pueden ser delitos o contravenciones que tiene competencia la justicia penal contravencional y de falta, como es el suministro de material pornográfico a menores de edad realizado por un mayor a través de medios informáticos. Es decir, esta acción típica puede ser un delito o una contravención según la edad del niño. Si tiene entre 14 y 18 años se trata de una convención y si es menor de 14 años es un delito. También el artículo 71 del Código Contravencional de la Ciudad sanciona lo que tiene que ver con la suplantación digital de identidad, que son los casos en que un ciberagresor crea un perfil digital falso haciéndole pasar por la víctima y a través de aquel comete otros delitos en nombre ajeno. El artículo 75 bis también sanciona la difusión no autorizada de imágenes o videos íntimos. Es decir, son distintas situaciones que si bien no están dentro de los bienes jurídicos contra la integridad sexual que mencioné en un principio, pues algunos son contravenciones, son los distintos tipos de conductas que pueden ser investigadas tanto por la justicia nacional como por la justicia penal contravencional y de faltas en la ciudad. Un dato no menor a destacar es que la pandemia agudizó todo este tipo de conductas y se aumentaron notablemente las investigaciones tanto en el fuero nacional como en el fuero de la ciudad.
Una característica muy notoria, lamentablemente, de este tipo de investigaciones tiene que ver con lo que es la revictimización. Si bien se ha avanzado mucho la justicia para evitar o para paliar o para disminuir los efectos de una revictimización, que significa volver a someter, me limito ahora a hablar de niños, niñas y adolescentes porque es el tema en el que nos centramos, de evitar que vuelvan a padecer la situación que vivieron de alguna manera, teniendo que volver a contar la misma historia, teniendo que ver a nuevas personas que no conoce, a quienes tiene que volver a contarle lo mismo, que tiene que ver con una inflación de operadores. Se ha hasta definido como un nuevo abuso lo que es la revictimización de los niños, niñas y adolescentes en un proceso penal. En muchas ocasiones se revictimiza al ofendido a tal punto que es hostigada judicialmente mucho más de lo que puede ser el propio acusado. Incluso, digamos, la revictimización puede ser ostensible cuando el rol del operador pareciera que las sospechas recaen sobre la víctima, o puede ser no tan ostensible, pero sí tener que ver con la falta de articulación que existe entre el fuero civil y el fuero penal. Generalmente este tipo de delitos significan también situaciones de violencia doméstica, es decir, que en forma paralela a la activación de una causa penal se activa una causa civil, donde generalmente se investiga un mismo suceso. No solo se investiga, sino se trata de resolver o de evitar su continuación. Y en estas situaciones se generan operadores distintos teniendo que entrevistar a un mismo niño con una absoluta falta de articulación. A ver, esto antes de pasar a un punto siguiente, no puedo dejar de referirme a la burocracia que se padece una y otra vez ante una causa civil y una causa penal por un delito contra la integridad sexual y la falta de adecuación a los tiempos modernos. ¿Cómo puede ser que operadores de la justicia o operadores interdisciplinarios que coadyuvan en el fuero civil o en el fuero penal no puedan generar algún canal como como una videollamada para poder coordinar cuáles son los pasos a seguir? Digamos, lo que estoy planteando es como casi una revolución. Generalmente esta descoordinación genera que quizá un niño esté siendo convocado para una declaración testimonial en el fuero penal de forma simultánea en el fuero civil, donde los distintos operadores que intervienen, que pueden ser desde el juez, el defensor de menores, el Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, el cuerpo médico forense para determinar el delito o para determinar la violencia doméstica, la asesoría general tutelar, la defensoría de menores, la asesoría general tutelar, es decir, distintos operadores que intervienen en un mismo suceso, que no hablan y que generan que este niño y su familia tenga que ir una y otra vez a otro lado a hablar de lo mismo. Ahora, en lo que tiene que ver con estos dos fueros que menciono, que intervienen en distintas conductas contra la integridad sexual, que los dos fueros cohabitan en la ciudad de Buenos Aires. Uno es el histórico fuero de la Justicia Nacional, criminal, y el otro es la Justicia Penal Contravencional y de Faltas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene para un abogado de la matrícula un fuero y otro? La Justicia Penal Contravencional y de Faltas, que es la más novedosa, tiene la ventaja que establece un sistema acusatorio, plenamente acusatorio, donde la investigación la lleva a cabo el fiscal. Tiene la ventaja de que los plazos son más rápidos, que entonces en determinadas, tanto desde el lado de la querella como desde el lado de la defensa, esa rapidez puede provocar resultados más beneficiosos. Tiene ciertas desventajas la justicia de la ciudad, como por ejemplo
que esta inmediatez que propone la justicia de la ciudad a veces implica delegaciones de pruebas muy importantes como declaraciones testimoniales en empleados, e incluso permite declaraciones testimoniales de maneras muy informales como telefónicamente, cuando en este tipo de delitos las declaraciones testimoniales definen la causa porque no hay testigos presenciales ni pruebas físicas, incluso muchas veces la dificultad de poder contar con la voz de la víctima. Tiene la desventaja de que la justicia de la ciudad no está todavía inmersa en el sistema de notificaciones electrónicas, con las ventajas que sobre todo la pandemia nos otorgó de poder presentar escritos desde la casa de uno, o desde ver la causa entera, situaciones que hoy no se dan en la justicia de la ciudad. Tiene ventajas como, por ejemplo, que la Asesoría General Tutelar, que es quien representa a los intereses de las niñas, niños y adolescentes en la justicia de la ciudad, se ayornó un poco a lo que es el espacio físico del cuerpo médico forense y generó un espacio para los niños víctimas mucho más agradable, con un perro que genera un ambiente más proclive a que una cámara Gesell pueda tener un efecto más beneficioso del que tiene en el cuerpo médico forense, que no sé si tienen el gusto de conocer. Creo que representa, no por la función del cuerpo médico forense, sino hablo deliciamente, como para hacer un espacio proclive a que un niño se sienta cómodo a poder contar una situación de abuso, por ejemplo. La justicia de la ciudad también tiene un cuerpo de investigaciones judiciales bastante moderno que acelera ciertos procesos investigatorios. La Nación tiene la desventaja de que continúa con un sistema mixto y entonces de repente nos podemos ver con investigaciones que son instruidas por un juez con plazos excesivamente largos y no adecuados a las necesidades, tanto como por ejemplo un padre denunciado que implica una medida cautelar de no poder ver a su hijo, y entonces no hay rapidez en la investigación y puede estar años sin verlo hasta que se termine de dilucidar la responsabilidad que tiene en el hecho. Se advierte también una falta de especialidad en niñez por parte de los operadores de justicia en el modo de abordar un proceso como estos, que tiene ciertamente una gran particularidad, que es que hay que ver cómo se puede conciliar una investigación y el cuidado de la salud mental de un niño. Un paréntesis en relación a estos dos fueros tiene que ver con, bueno, justo hoy está el fallo de la Corte con el tema de la autonomía de la ciudad, que no lo quiero dejar de mencionar. Hubo numerosa jurisprudencia, sobre todo de la justicia de la ciudad, del Tribunal Superior de Justicia, en el entendimiento de que ellos tienen facultades para investigar delitos, no solo los delitos que ya les fueron traspasados según los convenios de transferencias que luego fueron ratificados respectivamente por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o por el Congreso Nacional, sino que el Tribunal Superior de Justicia en diversos fallos fue entendiendo que ellos tenían competencia para, es decir, la ciudad puede investigar y juzgar nuevos delitos de competencia penal ordinaria, como por ejemplo lo fue el grooming antes del último de los convenios de transferencia, en el entendimiento de que todos los tipos penales que se creen luego de la ley 24588, que es la ley Cafiero, que es la que genera la autonomía de la ciudad, les permite a la ciudad investigar y juzgar todo lo que suceda en la ciudad, salvo que sea materia federal. Hay un presidente que es Neves Canepa del Tribunal Superior de Justicia, que plantea exactamente lo que estoy diciendo. Los delitos que fueron creados por el Congreso con posterioridad a la ley Cafiero resultan de competencia local y que esto no fue descalificado por la Corte. También así lo entendió la Cámara de Apelaciones de la ciudad en la causa 10145 del 2015. Los nuevos tipos penales que eventualmente se sancionan en el futuro, a menos que contengan disposiciones expresas, deben ser sometidos a un nuevo convenio de partes y posterior ratificación legislativa para integrar la jurisdicción local. También hay fallos que interpretan
que la ley 26.702 del 2011, que es la que transfiere de la órbita nacional la competencia para investigar y juzgar ciertos delitos y contravenciones, establece dos artículos que están por fuera de los delitos expresamente transferidos. Es decir, establece que estos artículos generan la operatividad de la ciudad para investigar delitos sin esperar a que la legislatura dicte una ley haciendo propia esa transferencia. Es decir, todos los delitos nuevos significan los nuevos delitos que la justicia, que el Congreso dicte o que modifique, son de competencia de la ciudad. Esto es la jurisprudencia que fue sentando el Tribunal Superior de Justicia. Ahora, ¿quiénes son las distintas instituciones que suelen intervenir en este tipo de delitos? Tenemos a la OBD. ¿Qué es la OBD? La OBD es la Oficina de Violencia Doméstica. Es un organismo que se creó en el año 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objeto de facilitar el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por hechos de violencia doméstica o que se encuentran en especial estado de vulnerabilidad. En el año 2016 la OBD incluyó también a todos los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y de explotación a la prostitución. Realmente la aparición de la OBD fue un absoluto gran avance en el modo de llevar a cabo este tipo de delitos. Su intervención es la que le da nacimiento a las investigaciones, lo que está conformada por equipos interdisciplinarios, generalmente con la típica tríada en que los abogados nos solemos manejar, que es un psicólogo, un médico, un asistente social y un abogado, que hacen informes a todas las personas que se presenten. Tiene la ventaja de que atiende las 24 horas de todos los días, no solo a las víctimas, sino a los familiares de las víctimas, y hacen informes de riesgo donde determinan si el riesgo es bajo, medio o alto, y de acuerdo a ese informe que luego la OBD remite al juzgado, se inicia una investigación cuyo peso es central, el análisis que hizo la OBD. También interviene la DOVIC. La DOVIC es la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. Es un organismo que depende del Ministerio Público Fiscal Nacional. Se creó en el año 2014. Continúa lo que era en ese momento la Oficina de Asistencia a la Víctima. La DOVIC tiene 5 programas, es decir, está dividido dependiendo de cuál sea la temática: trata de explotación, maltrato y abuso sexual infantil, violencia de género, violencia institucional y atención integral en el proceso penal. La DOVIC tiene distintas intervenciones, no solo en los procesos, sino en lo que tiene que ver con capacitaciones y asistencia a los fiscales, porque la realidad es que los fiscales no tienen la especialidad que este tipo de delito y que este tipo de víctimas requieren, y la DOVIC sí la tiene, y entonces se generaron muchos canales de articulación con muchos organismos, incluso de la ciudad. Es decir, la DOVIC, que es un organismo nacional, interviene mucho también en el fuero de la ciudad. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Si bien la DOVIC es un organismo también que fue muy novedoso, porque aparte es la propia Fiscalía la que investiga, quien tomó este cuidado para las víctimas, y tiene un rol muy central en estos procesos. Desde el ejercicio de la profesión no puedo dejar de mencionar que lo que termina sucediendo en varias ocasiones es que se generaliza en la creencia de que quien puede denunciar este tipo de delitos es una madre, digamos, y no un padre. Desde el ejercicio profesional no advierto el mismo acompañamiento de la DOVIC cuando el denunciante es una mujer que cuando el denunciante es un hombre. Digamos, por supuesto que la perspectiva de género, de la cual mi compañero va a hablar en un rato, fue uno de los centrales avances
en la justicia de la ciudad y aún en materia pendiente y necesarios para los lugares a los que lamentablemente las mujeres estamos acostumbrados, advierto que en muchos casos implica un descuido a situaciones donde el denunciante es un progenitor y entonces no necesariamente hay un mismo acompañamiento. Y no solo hablando particularmente de la DOVIC, sino que desde el ejercicio de la defensa en una causa contra, digamos, en un delito contra la integridad sexual, es cierto que los hombres se encuentran en una situación a priori desventajosa. Por ejemplo, la justicia de la ciudad, que es más expedita y más rápida y que no tiene todas las etapas que tiene el proceso nacional, como por ejemplo el procesamiento, significa que en más de un caso la sola denuncia habilite medidas cautelares que pueden significar, por ejemplo, perder el vínculo con un hijo, sin el necesario acompañamiento de pruebas que la justifiquen, justamente por el género de la persona denunciado. Digamos, en las medidas cautelares, los plazos no acompañan generalmente a los imputados hombres. Estoy haciendo una generalización, pero no la quiero dejar de mencionar. También quiero mencionar como institución el Centro de Justicia de la Mujer, que es un organismo bastante nuevo, creado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Es un edificio nuevo que está en La Boca, que tiene la particularidad de que centraliza en un mismo lugar al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público Tutelar, al Ministerio Público de la Defensa, a la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, al Ministerio de Desarrollo y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Es poco conocido, no tiene el canal de recepción que tiene la OBD, que está abierta a las 24 horas del día, tiene pocos casos, pero es una iniciativa que tiene una buena interdisciplina al incorporar a ministerios que también permiten resolver situaciones particularmente a la mujer, como refugios, subsidios, programas y apoyos económicos que generalmente vienen acompañados son las necesidades de las que se ven motivadas las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos. Y por último, creo que en el programa salió como UFISEX, porque era como se llamaba antes, hoy es la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños, que esto es del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que se creó en el 2005 y luego en el 2016 se adecuó a esta denominación, que generalmente acompañan a los fiscales o pueden llevar a cabo investigaciones, y esto también es muy aleatorio y arbitrario cuál es el grado de intervención que tenga. Generalmente intervienen a pedido del fiscal que instruye. He tenido experiencias donde el pedido de la parte no justifica que sea esta unidad especializada la que lleve a cabo la investigación, si es que no lo pide el juez que instruye la causa o el fiscal. Yendo ahora a los niños, niñas y adolescentes víctimas y el rol que tienen en los procesos. Bueno, principalmente por toda la normativa internacional de derechos humanos que ya está incorporada en nuestro país, como particularmente la Convención de los Derechos del Niño. Cambió el esquema del rol que tiene un niño en un proceso y le dio mucha importancia al derecho a ser oído. Esto cambió radicalmente al establecer quién y cómo se puede escuchar la voz de un niño, digamos. No solo la importancia de generar ese espacio que antiguamente con todo el sistema tutelar, donde los niños estaban cosificados, lo que ellos tenían para decir no era relevante, sino estableciendo pautas interdisciplinarias de cómo es que pueden ser escuchados y por parte de quién. Digamos, la edad y la vulnerabilidad en la que se pueden encontrar es la que justifica
la existencia de la cámara Gesell, porque la cámara Gesell no solo se puede utilizar para los casos de niños víctimas, sino también para el caso de niños testigos de delitos. Lo que se intenta mediante espacios es justamente evitar lo que mencionaba antes, que es cualquier exposición a situaciones de revictimización, sin que esto afecte el derecho de defensa. Por lo cual, cuando se dispone a escuchar a un niño en una investigación de un delito contra la integridad sexual, hay que notificar a las partes para que las partes intervengan en esta declaración testimonial. Este espacio está diagramado, digamos, los espacios comúnmente que conocemos están en la cámara Gesell que existe en el cuerpo médico forense o la cámara Gesell que tiene la asesoría general tutelar. Que incluso hay convenios donde la cámara Gesell de la asesoría general tutelar se utiliza para delitos investigados en el fuero nacional, porque el cuerpo médico forense generalmente está abarrotado de trabajo y con unas fechas de fijación de cámara Gesell que pueden llevar 4 meses, 5 meses. Estos espacios lo que tratan es de que tengan accesos diferenciados para la víctima y para la imputada para que no se crucen en el edificio. ¿Quién puede llevar a cabo la cámara Gesell? No puede ser un abogado, no puede ser quien instruya la causa, tiene que ser una persona capacitada. Generalmente hay una discusión de si tiene que ser un psicólogo, o si puede ser un psiquiatra, o si puede ser un asistente social. Generalmente es un psicólogo, aunque hay algunas experiencias en otras provincias donde se amplía un poco, no a la profesión, sino a la especialidad. El plazo en que se lleva a cabo la cámara Gesell también es un tema bastante controvertido, porque la norma procesal generalmente establece la necesidad de que esto se haga en lo posible en la mayor inmediatez de que un hecho es denunciado. Y más si estamos hablando de niños, ¿no? Que bueno, dependiendo si son niños en edad preescolar o adolescentes, cambia mucho, pero la inmediatez va en favor de que sea una prueba que vea su fruto. Sin embargo, también es un tema bastante controvertido, porque hay muchos casos que, si bien la justicia procura la inmediatez en la realización de la cámara Gesell, el chico no está todavía preparado psicológicamente para generar ese espacio de declaración, y entonces es común que uno pueda solicitar a la justicia que se espere el momento oportuno, y ahí se arma toda una discusión importante entre las partes, y se lo puede llegar a entender como una estrategia procesal de dilación. Les contaba recién de la asesoría general tutelar, que tiene un ámbito físico bastante bien equipamentado para favorecer una buena declaración, que está condicionada a la edad del niño, pero también tiene todo un sistema de grabación y observación del exterior, que esto es fundamental para evitar la revictimización, porque permite utilizar esa declaración testimonial en un juicio. Digamos, si esto no fuese grabado, significa que en la etapa de juicio oral hay que volver a convocar a la víctima a declarar. En algunas situaciones, no siempre, los jueces o fiscales lo que suelen hacer es generar audiencias preliminares para evaluar si el chico está en condiciones de declarar, si está en condiciones psicológicas de declarar. Y después otro tema central con estas audiencias preliminares tiene que ver con las preguntas. Digamos, ¿cómo son las posibilidades que tiene la otra parte de hacerle preguntas? Digamos, la defensa sería. ¿La defensa puede hacer preguntas en una cámara Gesell? Bueno, más allá de lo que pueda decir la norma, no quiero dejar de mencionar lo que pueda suceder en los hechos. Sí, por supuesto, la defensa tiene, para ejercer el derecho de defensa, tiene que poder preguntar, pero como estamos ante una víctima con un exceso de vulnerabilidad, no se suelen habilitar cualquier tipo de pregunta, y también
hay un poco de laguna de quién es quien tiene la última palabra para definir cuáles son las preguntas que se pueden hacer. Es decir, si es el fiscal que instruye la causa o si es la psicóloga que está llevando a cabo la declaración. Entonces suele ocurrir que ante las preguntas del abogado defensor para hacerle al niño, que obviamente lo hace a través de un vidrio y que la suele recibir la psicóloga que lleva a cabo la entrevista mediante una cucaracha, el fiscal puede prohibir que se lleven a cabo. Hay varias guías que yo puedo aportar para que se suban también a la página del colegio de cómo son los protocolos que deben usar los profesionales de la salud mental. Y aquí es un tema bastante central, porque los protocolos lo que pretenden es evitar todo lo que tiene que ver con las preguntas inducidas. De hecho, estas preguntas y las respuestas se terminan volcando en un informe técnico que realiza el profesional, el psicólogo o el psiquiatra que realiza la cámara Gesell, que es central para el instructor de la causa. Y aquí también hay una discusión en si ese informe técnico, más allá de narrar lo que escuchó, saca una conclusión que generalmente tiene que ver con que si ese relato fue creíble. Y una cosa es que el relato sea creíble y otra cosa es que el relato sea verídico. Digamos, que sea creíble tiene que ver con la coherencia lógica del relato, con la ausencia de características fabuladoras, y otra cosa muy distinta es que ello permite hablar de la veracidad, porque hay muchas veces que existe lo que es la co-construcción, es decir, que un niño esté contando algo que contextualizado puede significar, no sé, por ejemplo, tocamientos necesarios o que todo padre o madre puede tener, o todo familiar tiene con un niño que no tienen contenido sexual. Entonces puede estar contando algo con circunstancias de contexto que son creíbles, ahora que esto no significa que haya indicadores de abuso sexual. Esto es como una pequeña línea que puede llevar a actos procesales opuestos, digamos, a responsabilidades o entendimiento de ausencia de responsabilidad. Recién hablaba de las preguntas inducidas, es decir, las preguntas que esto también es un tema que todavía queda mucho camino por recorrer por parte de los profesionales, que tienen que ir de lo más nimio a lo más focalizado, sin inducir y sin insinuar, ni sugerir la respuesta que estamos buscando. Las preguntas deben ser específicas pero no insinuantes, es decir, que no sugieran del modo alguno la respuesta ni estén basadas en una suposición de los hechos, no probados bajo el apercibimiento de ser excluidos como prueba. Esto es un tema que los abogados tenemos que seguir muy de cerca, porque las preguntas no pueden ser si te tocó, sino es generar una pregunta abierta para que el niño se pueda expresar. Otra cosa que está ocurriendo ahora con las cámaras Gesell es que se está tratando de evitar la transcripción textual de algunas partes de una cámara Gesell, porque eso también puede ser una sacada de contexto. Por eso lo importante es la grabación de la cámara Gesell. En lo que tiene que ver, además, con la credibilidad del relato, todos estos protocolos a los que yo les hago mención son bastante específicos en qué es lo que determina la veracidad. Y tiene que ver con que se determine un estado afectivo congruente con la denuncia, un relato espontáneo desde el punto de vista infantil y no desde un punto de vista adultocéntrico, que haya una descripción detallada. Generalmente los niños hacen descripciones paulatinas, no todo una misma relato a distintos operadores, y que sea una historia que sea creíble y posible. Como les decía, como generalmente estoy hablando de cosas que son ideales en muchos casos, generalmente el derecho a ser oído en muchos casos fracasa. Es decir, es una prueba que comúnmente
no es la que dirime la investigación. Entre otras cosas, porque la cámara Gesell no es un espacio terapéutico. Hay una absoluta ausencia de falta de contención. Es un espacio que generalmente un niño va una sola vez. La edad que tiene también hace más difícil que realmente pueda expresarse con desconocidos. Y todo esto genera la necesidad de ir por otros elementos probatorios para acompañar. Y esto también lo digo desde el lugar de la querella. La ausencia de la voz del niño en una cámara Gesell, es decir, que el niño no haya contado lo denunciado en una cámara Gesell, no obsta a la investigación. Y en esto también hay abultada jurisprudencia, que no sé si el tiempo me va a dejar que la mencione aquí, si no la subo a la página del colegio. Además, los chicos cuentan con un repertorio limitado de recursos psicológicos y generalmente suelen mostrar estrategias para negar lo ocurrido. Las guías de UNICEF tienen unas guías donde genera varias pautas para los distintos operadores, donde lo que establece es establecer la necesidad y la pertinencia de escuchar al niño en el momento más adecuado y buscar otros medios, otros elementos de prueba que puedan resultar relevantes para la causa, además de la declaración testimonial. Si no están en condiciones, porque puede perjudicar su integridad, hay que buscar otros medios. Después está también la intervención del cuerpo médico forense, lo que tiene que ver con las pericias que suelen hacerle al imputado. La ciencia no permite concluir parámetros generalizados o perfiles de abusadores. Entonces, es más que común que el cuerpo médico forense, en la mayoría de los casos, concluya que no encuentra características de personalidad abusador. Lo importante termina siendo ir a los fundamentos de esa pericia, donde puede haber situaciones que tienen que ver con su perfil, con su capacidad de pasar, de llevar del pasaje al acto determinadas cosas por no tener recursos inhibitorios, es decir, poder tomar fundamentos, porque sabemos que la conclusión no tiene que ver con que no se haya podido probar en el caso, sino por lo que la ciencia impide. Otro tema central en este tipo de delitos tiene que ver con lo que es la interdisciplina. O sea, es cierto, por el tipo de delitos que hablábamos, por el tipo de víctimas de las que hablamos, que los abogados estamos poco preparados para saber no solo cómo contemplar la salud mental, sino cómo investigar este tipo de delitos. Y yo entiendo que tanto como en este tipo de delitos como en otros casos con niños imputados, que los abogados no salemos de salir de la tríada del abogado, del psicólogo y del asistente social, cuando no hay una justificación que no sea a lo que estamos acostumbrados, que impida incorporar a otras disciplinas para analizar determinadas situaciones donde hay niños involucrados. Y también hay un problema, que es que se suele hablar de interdisciplina y se suele confundir el concepto con multidisciplina. Es decir, que haya psicólogos o asistentes sociales o trabajadores sociales o médicos que tengan alguna intervención en un proceso penal no significa que el proceso penal sea interdisciplinario. Sobre todo porque generalmente en el proceso penal el que tiene la voz cantante es el derecho, es el abogado. Entonces hay una situación asimétrica entre las distintas disciplinas que no nos permiten hablar de que las disciplinas hablan entre sí, sino de que algunas disciplinas le aconsejan al abogado, al derecho, qué es lo que pueden hacer, y generalmente no son vinculantes estas disciplinas para el juez. También acá tampoco puedo dejar de mencionar, hablando del ejercicio de la defensa en este tipo de casos, el rol interdisciplinario que tienen los distintos organismos, como el Ministerio Público Fiscal. Y me permito preguntar, ¿es posible generar una interdisciplina desde el órgano acusador, desde el Ministerio Público Fiscal? Digamos, ¿cuál es el rol interdisciplinario de estas figuras que después van a ser, en muchos casos, testigos en los juicios?
Otro dato también importante a tener en cuenta es que los psicólogos que intervienen terapéuticamente, digamos, con las víctimas, no son aceptados como peritos de parte. O sea, el perito de parte en una pericia tiene que ser una persona distinta al profesional tratante. Bueno, y aquí también algo mencioné, pero el trato que se suele dar en los procesos penales a los profesionales de la salud, de descreimiento, de hostigamiento, de quita de valor, en el ejercicio de la profesión, es algo que no quiero dejar de destacar. No hay razón, no hay normativa que justifique este desoimiento a los profesionales de la salud mental. Y generalmente, en este tipo de procesos, por todas las razones de revictimización y burocracias que caracterizan a la justicia, las víctimas o los familiares de las víctimas, que por suerte tienen la capacidad de derivar a sus hijos o a sus familiares a un espacio terapéutico privado, generalmente se le quita valor probatorio a ese espacio privado por no ser un espacio público, cuando no hay espacios públicos de tratamiento, de contención de tratamiento a los niños víctimas de este tipo de delitos. Bueno, en este sentido también las guías de buenas prácticas para el abordaje de niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual de UNICEF se destaca en este punto y habla de que el relato del niño no puede ser equivalente a la investigación judicial ni la única prueba posible, es fundamental que se aporten otros elementos y habla particularmente de las personas que recibieron manifestaciones espontáneas de las niñas víctimas, las pueden reproducir declarando como testigos en la causa. Es decir, en este tipo de delitos que hay una orfandad de testigos directos, el relato de las personas que escucharon la voz del niño son centrales. Es decir, que se puede solicitar que declaren los terapeutas o médicos particulares de los niños previamente relevados del deber del secreto profesional. En lo que tiene que ver con la recolección de pruebas, que también es un tema central, generalmente tiene que ver con la develación o la detección temprana de este tipo de delitos. No puedo dejar de mencionar lo que tiene que ver con el sistema educativo y con el sistema de salud, que es un gran problema. O sea, las guías y los protocolos que existen lo que tratan es justamente generar articulaciones entre el sistema educativo y el sistema de salud para saber cómo actuar, cómo detectar, ¿qué es la develación? Digamos que no necesariamente surge de un relato de un niño, sino que a veces surge de indicadores que pueden ser directos o indicadores indirectos, que están todos tasados, dependiendo si estamos hablando de chicos con edad preescolar o de adolescentes, cuáles son los síntomas que van desde las pesadillas, cuando hablamos de niños en edad preescolar, hasta conductas hipersexualizadas en edades que no corresponden. Digamos, ¿qué es lo que tienen que mirar? Y esto es central también para la recolección de pruebas para el abogado, poder trabajar articuladamente con esos espacios. Generalmente se dividen como nivel de prevención primario, que tiene que ver con la ESI, con la educación sexual integral en las escuelas, como difusión, un segundo nivel de prevención que tiene que ver con la detección temprana, y un tercer nivel que tiene que ver con la acción, con la obligación de denunciar que tiene el sistema educativo o el sistema de salud. Y un cuarto nivel que tiene que ver con la contención en salud mental. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha metido bastante en este tema, en lo que tiene que ver con las imprecisiones, las dificultades probatorias que tiene este tipo de delitos. Las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de alguno de los hechos alegados solamente en alguna de estas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad, tiene dicho en el fallo SJM del 4 de junio del 2020. En igual sentido lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Espinosa González versus Perú, Fernández Ortega versus México, Rosendo Cantú versus México.
La violencia sexual es considerada a nivel mundial un delito complejo en lo que respecta a su corroboración, y esta clase de violencia se caracteriza generalmente por ser consumada dentro de un ámbito de intimidad. No suelen quedar evidencias físicas, no suelen existir testigos presenciales del hecho, y lo que es mucho más amplificado cuando hablamos de personas agredidas menores de edad. La Corte tiene dicho, en el fallo Gallo López, que frente a ellos hay pautas de interpretación para que este tipo de acciones puedan ser sancionadas para que el delito comprobado no rinda resultados. La Cámara de Casación en la Sala 3, el 13 de diciembre de 2016, también tiene dicho que hay que tener una especial cautela al analizar la declaración testimonial. Es decir, todo esto tiene que ver con la necesidad de certeza apocalíptica que requiere una condena, y la flexibilidad que fueron generando las distintas jurisprudencias, en el sentido de que los indicios, en la medida en que sean analizados íntegramente y que se pueda descartar de lleno de que no hay ninguna razón que justifique esa denuncia, pueden llegar a conformar la certeza que requiere una condena. Es un indicio fundamental la fiabilidad del testimonio de la víctima, de manera tal que si sostiene firmemente su imputación y a ello se suma otros indicios, como los testimonios de personas que hubiesen apreciado su estado de congoja, un informe psicológico que revele una marcada agresividad o angustia y un comportamiento distante y temeroso, propio de quien ha sufrido una traumática experiencia, también es fundamental que se establezca pericialmente que la víctima no es una persona fabuladora, haciendo hincapié en la inexistencia de motivo alguno como para perjudicar gratuitamente al imputado. Todos estos lineamientos fueron recogidos por la Corte al afirmar que si bien en los delitos contra la honestidad, ¿no?, todavía la prueba resulta de difícil recolección, no es de imposible investigación. Fallo Vera Rojas, del 15 de julio del 97. También se expidió en lo que tiene que ver con las precisiones sobre el momento del hecho, porque a veces es dificultoso saber si ocurrió una o más de una vez o la fecha exacta. Los magistrados no deberían exigir precisiones tales como el momento y la circunstancia exacta de cada hecho de abuso sexual, así como tampoco el número exacto de hechos, tal como sucede con otras figuras delictivas, salvo en casos particulares de niñas mayores o adolescentes y en hechos únicos y recientes. El estudio de la jurisprudencia indica que la tendencia predominante en las recientes decisiones judiciales se ajusta a esta necesidad de no exigir la identificación de precisiones excesivas en estos casos crónicos y ocurridos hace un tiempo considerable. Esto tiene que ver con la guía de buenas prácticas para el abordaje de niñas, adolescentes víctimas de UNICEF que mencioné antes. También el Tribunal Superior de Chubut tiene dicho que la imprecisión del momento de cada hecho individual de la actividad delictiva no afecta al derecho de defensa siempre que no obsten a su correcto ejercicio. Esto lo tiene dicho en un caso de delito continuado, un fallo del 16 de junio del 2010. También se metió mucho la Corte con lo que tiene que ver con la duda, ¿no?, para la duda que se requiere para que faculta una absolución. El estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunta. Fallos 311, 512, 2547, 312, 2507, 314, 346, 321, 2990. La mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos no impide per se obtener razonablemente, a través de un análisis detenido de toda la prueba, el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena. El concepto más allá de duda razonable es probabilístico, una duda posible, del modo que no es una duda extravagante o imaginaria, es una duda basada en la razón. Bueno, no quiero seguir atosigando, tengo numerosos fallos para mencionar, pero tengo a mi compañero que va a seguir hablándoles de otros temas. Después seguimos, si hay tiempo. Sí, si me permite, doctor Peidró, antes de que comience, para los que nos visitan, yo soy el doctor Joaquín de Rocha, el director del Instituto de Derecho Penal,
y por problemas de organización y técnicos no pudimos comenzar como tendríamos que haberlo hecho. Esta es una de las reuniones de un ciclo de charlas que vamos a dar, al igual que el año pasado, desde este instituto, y a las cuales también los invitamos. La próxima será el 1 de junio, con relación al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la segunda, el 22 de junio, sobre el lavado de dinero. Ya les recibirán información, y los que quieran tener mayor data de esto pueden recurrir a la página del Colegio Público de Abogados, donde ya figura. Queremos que sigan participando, y disculpe, doctor Peidró, por la interrupción, pero creo que había que estructurar un poco, reorganizar esto para que entendiéramos todos, sobre todo los que llegamos más tarde por un problema de organización. Así que lo dejo en uso de la palabra, y les recuerdo que una vez que termine el doctor Peidró, pueden hacer por el chat las preguntas que crean convenientes a cualquiera de los dos disertantes del día de la fecha, a quienes desde ya les agradezco su colaboración. Doctor Peidró tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Para organizar mejor mi exposición, primero voy a tratar el tema de la prescripción, que es uno de los ejes centrales de este tipo de problemáticas, para después introducirme en lo que es la operatividad o la preeminencia de los tratados internacionales por sobre las disposiciones de derecho interno que justamente regulan la materia de prescripción, para finalmente concluir con la perspectiva de género y de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género. A mí me interesa personalmente el tema de la prescripción, no solo porque es un problema con el que me encuentro la mayoría de los casos que me toca tratar de esta temática, sino porque creo quizás que tengo una opinión algo disruptiva, si se me permite el concepto, o trato de plantear muchas veces una especie de cambio de paradigma en materia de regulación del Instituto de la Prescripción. Puede ser que esté loco, pero les aseguro que no soy el único y que no estoy tan solo como puede llegar a parecer. Como todos sabrán, el artículo 59, inciso 3 del Código Penal, dice a grosso modo que la acción penal por cada delito se extinguirá por prescripción. Esto está aclarado o especificado en el artículo 62, inciso 2, que dice que la prescripción opera cuando transcurre el tiempo máximo previsto para la pena para el delito de que se trate, estableciéndose un tope de 12 años. Lo que pasa es que tenemos que entender que, sobre todo en los casos que tratamos con la doctora Dobnieski, estamos hablando muchas veces de niños, niñas y adolescentes, que son sujetos que por sus especiales características, sobre todo de inmadurez, no acceden a tiempo a los mecanismos institucionales para formular una denuncia. Esto puede ser por incomprensión, no sabe, no tiene la menor idea de lo que es hacer una denuncia, por ignorancia o, digamos, por imposibilidades materiales varias que conspiran contra la formulación a tiempo de una denuncia. Para denunciar un hecho de estas características, que en un porcentaje muy elevado de casos tiene como principales protagonistas a progenitores, parientes, puede ser docentes inclusive, hay que tomarse un tiempo para elaborar la decisión de denunciar. Y este tiempo que se tiene que tomar el niño, la niña o el adolescente para elaborar esta decisión, es un tiempo que conspira contra una investigación dentro de los límites temporales que nos fija el artículo 62 del que hablaba. Este tiempo que le lleva a los niños elaborar esta decisión, yo digo que le otorga un hándicap inestimable a los abusadores. ¿Por qué? Porque los beneficia justamente con el transcurso de este tiempo y pueden luego poner un planteo de prescripción que en la mayoría de los casos termina siendo favorable a sus intereses. Esto torna ilusorio el llamado derecho a la tutela judicial efectiva.
Miren, yo creo que el derecho penal es una ciencia, esto no tiene ningún misterio, pero es una ciencia que está llamada a resolver conflictos humanos, quizá de los de peores características. Y como tal, como toda ciencia, tiene una serie de postulados que tienen que aportar respuestas a la mayor cantidad de casos posibles, porque como ciencia tiene que ser previsible, tiene que ser confiable. Y yo creo que en esta ciencia falla porque justamente hay una categoría de conflictos graves, como son los abusos sexuales de niñas y niños y adolescentes, que no puede abarcar justamente a causa de la prescripción. Y esto no sería un problema si no hubiésemos suscrito, nuestro Estado no hubiese suscrito, tratados internacionales que nos obligan precisamente a resolverlos bajo apercibimiento de generar responsabilidad internacional para el Estado. Miren, casi recientemente y no tan recientemente, la ley 27.206 introdujo una serie de modificaciones al Código Penal. Dice que para casos de delitos tales como el artículo 119, los abusos sexuales simples y agravados como la violación, por ejemplo, delito de corrupción de menores, la prescripción, el curso de la prescripción, es decir, a partir de cuándo empiezo a contar el plazo de prescripción, a partir de cuándo aprieto el cronómetro, se suspende si la víctima es menor de edad o, aún siendo mayor de edad, cuando formule por sí misma la denuncia, es decir, que decida, elabore esta decisión de denunciar, o que ratifique la denuncia que en su momento habían formulado sus representantes legales. El legislador, con esta reforma, decidió, digamos, aguardar a que la víctima reúna el valor o esté en condiciones de denunciar. Es por eso que se la conoce comúnmente como ley de respeto a los tiempos de las víctimas. Ahora, es interesante que nos planteemos cuándo alguien conoce su situación de víctima, porque parece, si no, un concepto algo abstracto. Si nosotros nos detenemos a mirar los casos de hechos o delitos de lesa humanidad, por ejemplo, los casos de apropiación ilegítima, por supuesto, de bebés, vemos o aceptamos que el plazo de la prescripción comienza desde que la víctima supo que lo era, porque hay muchos bebés que se enteraron de que fueron apropiados cuando quizás superaron holgadamente los 30 años de edad y antes no se reconocían como víctimas. Podríamos decir que en los delitos sexuales, las víctimas sufren en algunos casos u ocultan en otros, a partir de una negación que es un mecanismo psíquico para permitirles soportar el calvario que sufren. Y esta es una negación o un ocultamiento que estalla en cualquier momento. Lo que es importante es determinar cuándo es el momento, cuándo la víctima se dio cuenta que era víctima. Decía un profesor al que respeto mucho, el doctor Alejandro Giga, que se debe contar este plazo de prescripción, este cronómetro, cuando la víctima se termina reconociendo como víctima, cuando la víctima asume que fue víctima de que esto que pensó que quizás estaba bien o no le llamó demasiado la atención, se da cuenta de que era algo indebido y que él es la víctima. La senadora Sigrid Kunat, que es la autora justamente del proyecto de la ley 27.206, dice que una persona puede denunciar un delito contra la integridad sexual independientemente de la edad de la víctima y del tiempo transcurrido. Esto es lo importante y la columna vertebral de esta reforma, sin que se pueda, por supuesto, declarar la prescripción. El doctor Carlos Rosansky, que es un integrante del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata, dice que hay una diferencia entre quienes, desde los funcionarios judiciales, que desde la justicia entienden que hay diferentes tiempos entre distintas víctimas para denunciar y el de otra. Pero hay otros funcionarios, magistrados, fiscales, que no lo van a entender nunca. ¿Y saben cuál es la diferencia para el doctor Rosansky? La empatía. Porque una criatura que fue abusada sexualmente desde chica, no es que no habló porque no quiso. Si no habló es porque no estuvo en condiciones de hablar. Si no pudo hablar, entonces no la podemos sancionar con la prescripción, con la extinción de la causa penal, de la acción penal por prescripción. El debido proceso es una garantía que le asiste tanto al acusado como a la víctima.
y garantizar los derechos de la víctima, no equivale necesariamente, como erróneamente se cree, a violar los derechos del acusado, porque igual el acusado va a tener derecho a defenderse, va a tener derecho a ser escuchado, a impugnar resoluciones adversas, y en definitiva va a tener un juicio justo en el que se van a respetar las formas sustanciales del proceso. No es admitible entonces destruir a la víctima para lograr consagrar o respetar los objetivos de la defensa. Es decir, se tiene que otorgar a ambas partes del proceso una igualdad procesal, y esto es una cuestión de Estado. María Musi, que es titular de una ONG que se llama Con los gurises no, dice que las víctimas habitualmente no son respetadas y que la prescripción es tan perversa como el abuso, afirmación con la que coincido absolutamente. La diputada Rosario Romero, que fue abogada querellante en la causa Hilarás de la provincia de Entre Ríos, dice que se le dice a la víctima cuándo puede revelar su verdad a raíz de esta reforma normativa y que a partir de ahí se debe computar el curso prescriptivo de la acción. Dice que esto no es necesariamente equivalente a igualar tales conductas a hechos de lesa humanidad, pero le da el tiempo necesario para que las investigaciones no fracasen merced a obstáculos procesales de perseguibilidad, que ahora se permiten sortear. Para poder sortear estos obstáculos, que yo diría de derecho interno, se tiene que efectuar un adecuado control de convencionalidad, que es lo que yo digo que no se está haciendo en forma adecuada. Para ser sintéticos, el Estado argentino suscribió y adhirió a la Convención de Belén do Pará, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos, le gusta a quien le guste, son compromisos que asumió el Estado argentino. Virginia Berliner-Blau, médica especialista en psiquiatría infantil y juvenil, dice: algo interesante, para algunas víctimas la recuperación no pasa por la terapia ni por la escucha íntima, ni siquiera porque la escuchen. Dice que la denuncia es un llamado a poner las cosas en su lugar. Es un llamado a reinstaurar el imperio de la ley, que es una facultad solamente potestativa de la justicia. La denuncia en la adultez de un niño que ha sufrido abusos es un insistente reclamo a la legalidad que le fue negada desde niño. Y es la esperanza que tiene de pasar de objeto del otro, de default erótico, quizá llamémoslo como queramos, a sujeto de derecho. En sentido inverso al que yo vengo manifestándome, el artículo 2 del Código Penal dice que si la ley vigente al momento del hecho fuese distinta a la ley actual, a la ley al momento de dictar el fallo, se tiene que aplicar la ley penal más benigna. Esto equivale a, de ahí casi deriva el principio de prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal menos benigna. Pero ¿saben qué? Yo no coincido con la aplicación automática, rígida y mecánica de este principio. Y digo que no siempre es aplicable. ¿Pero por qué no? Digo que este principio, aplicable a la mayoría de los casos, no estamos hablando del robo de una bicicleta, sino de abusos sexuales infantiles, deben ceder en función de los elevados compromisos que asumió nuestro Estado al suscribir la Convención de Belén do Pará, la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que habitualmente se sostiene para fundamentar este principio de prohibición de retroactividad de la ley penal más grave es que se conmueve la seguridad jurídica. Pero lo que está prohibido, en realidad, es ser sancionado por una conducta que en ese momento no era delictiva, o que se agrave la sanción prevista para esa conducta, porque eso me habría imposibilitado, en ese caso, a motivarme en la norma, o verse sometido a proceso por tiempo indeterminado, que no es lo que ocurre en estos casos. Yo asumo que quien abusa sexualmente de alguien, no estamos hablando de una conducta que no era delictiva en ese momento,
sino que esa persona no puede invocar incertidumbre acerca de las consecuencias legales de ese acto. Y que tampoco puede decir que no se pudo motivar en la norma, porque la realidad es que los delitos de los que estamos hablando contra la integridad sexual, más allá de alguna reforma en su semántica o en su interpretación, no son una creación actual, sino que son conductas que vienen previstas desde hace varias décadas. Entonces vemos cómo este argumento en realidad es una falacia y de este modo se mantiene intacta la seguridad jurídica. Creo yo que la remoción de obstáculos procesales de perseguibilidad no conmueve para nada este principio de prohibición de irretroactividad de la ley penal más grave, sino que implica, por el contrario, el compromiso, el cumplimiento y el respeto de compromisos internacionales que ha asumido nuestro Estado. Al contrario, no hacerlo, no cumplir, resolver de esta forma, no interpretar de este modo, implica justamente incumplir estos compromisos. Para resumir, quien abusa sexualmente de un niño, una niña o un adolescente no puede sino esperar las sanciones previstas para ese tipo de conductas. No puede sino esperar inexorablemente un castigo. La remoción, entonces, de obstáculos procesales para cumplir con disposiciones legales superiores no configura un estado de incertidumbre que vulnere las garantías procesales del imputado y no integran, por lo antedicho, el concepto de ley penal menos benigna. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, las garantías del acusado se van a respetar de todos modos. Ahora bien, ante esta patente colisión de intereses, el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que los tribunales atenderán en caso de conflicto al superior interés del niño, porque sus derechos tienen entonces una jerarquía legal superior a la de los adultos. El artículo 19 de la misma Convención dice que los Estados parte adoptarán todas las medidas legales, administrativas, sociales y educativas, justamente para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o sexual, mental, incluido el sexual, ¿no? Y que se deben elaborar procedimientos eficaces para la investigación de estos casos. Cuando hablamos de mujeres, muchas veces habrán escuchado el concepto de violencia de género que se blande a los cuatro vientos sin saber muy bien o muy claro de qué se trata y de qué estamos hablando. La Convención de Belém do Pará, que fue incorporada a nuestro ordenamiento interno y tiene rango supralegal porque está mencionada en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, dice que la violencia contra la mujer son graves violaciones a los derechos humanos. Y violencia de género implica cualquier conducta basada en su género que cause, muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público o privado. Esto lo dice en el artículo 1. En el artículo 2 se refiere concretamente a la violación y al abuso sexual en cualquier lugar. El artículo 4 le otorga derecho a una igual protección frente a la ley. Y esto es muy importante, un derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos. Esto viene a reafirmar el llamado derecho a la tutela judicial efectiva. En el artículo 7 menciona que los estados asumieron obligaciones de establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia tenga un juicio oportuno. Y esto lo reinterpreta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Góngora, que interpreta el concepto de acceso efectivo a tales procedimientos y dice que deben establecerse mecanismos judiciales y administrativos necesarios para resarcirla o repararla. Cuando hablamos de adoptar las disposiciones legislativas o que sean necesarias para hacer efectiva esta convención, no se pueden tampoco invocar obstáculos de derecho interno para abstenerse de dar curso a estas denuncias, porque esto generaría responsabilidad internacional para el Estado. En el fallo Hilaraz, al que mencioné hace un rato,
Es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Acá se juzgaban hechos que ocurrieron entre el año 80 y 81, de un cura de un colegio católico que abusó de algunos alumnos, niños y adolescentes. Este fallo trata el concepto de la ley penal más benigna y dice, en el mismo sentido, que haber impedido que las víctimas ocurran ante la justicia es algo que precisamente interrumpe el curso de la prescripción. Porque las víctimas no pudieron ejercer su facultad de denunciar y aportar prueba, por temor, le tenían temor a hilarás. Es insólito entonces que se trate a esta clase de hechos como si fuesen delitos comunes, porque son delitos gravísimos y excepcionales, iguales en algún punto a los delitos de lesa humanidad, justamente por la protección a los derechos humanos de los niños que se les reconoce en la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención nos permite entonces una interpretación en extremo protectora de los niños ante la corrupción y abusos sexuales. Este paradigma que propongo entonces, no es que lo propongo yo, sino que lo admito, lo acepto como tal, impide extinguir la acción penal y justifica que se mantenga subsistente la potestad investigativa del Estado. Los jueces tienen entonces un bloque de convencionalidad, por un lado disposiciones de derecho interno, y tienen que hacer un test de ya no constitucionalidad sino convencionalidad, entre las disposiciones de derecho interno y las tres convenciones que yo mencionaba recién, de Belén do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Justamente su ubicación en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional los pone en la cúspide de la pirámide jurídica y obliga a los Estados parte a brindar la protección integral en todos los ámbitos, incluido el derecho a obtener un castigo justo por hechos aberrantes perpetrados a niños. Adoptar medidas concretas, y estas son cuestiones que también son respetuosas del derecho al debido proceso. Los instrumentos internacionales podríamos decir que positivizan el interés superior del niño, y deben preponderarse sus intereses por sobre los de otros sujetos implicados que los hayan vulnerado. Los obstáculos procesales emergentes pueden generar responsabilidad internacional para el Estado argentino, para los Estados miembros. Se vulnera, como se ha dicho, el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es contradictorio, por otro lado, decir o que el Estado diga normativamente y en los instrumentos internacionales que ha suscrito que protege a las víctimas y luego puertas adentro les aplique el instituto de la prescripción. El derecho a la tutela judicial efectiva se satisface justamente habilitando ni más ni menos que la investigación penal, sobre todo en casos de víctimas que no tuvieron la posibilidad de ejercer estos derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó en el fallo Barrios Altos versus Perú del año 2001, dice que quien sufrió violación a sus derechos humanos tiene el derecho de obtener la posibilidad de esclarecer los hechos y que se determinen las responsabilidades, que se investigue y que se juzguen, con más razón si se trata de niños, desechando aplicar instrumentos que, sobre pretexto de garantizar supuestos derechos del imputado, coadyuvan a la extinción de la acción penal. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el caso Ponce, Raúl, del año 2014, siguiendo el criterio que se había aplicado en Bulacio y Bueno Alves, dice que se debe extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables. En el caso de Hilarás, la Corte Suprema, al desestimar el recurso extraordinario que planteó la defensa, dijo que de una armónica conjunción de intereses, el interés superior del niño abusado, para darle la tutela judicial efectiva a quienes denunciaron ser víctimas de tales aberraciones contra la integridad sexual,
tienen el derecho precisamente a que se investiguen estos hechos, hasta su esclarecimiento, sin encontrar obstáculos de derecho interno que regulen la prescripción de la acción penal para delitos comunes, no para casos extraordinarios contra los niños, que son justamente, dice la Corte, colocados en un estado de protección superior, a través de los pactos internacionales. El simple transcurso del tiempo en un clima de miedo y amenazas hace imposible avanzar hacia el castigo. El transcurso del tiempo ni cierra ni olvida las heridas de los afectados. No carece, como se dice por ahí, de utilidad perseguir o castigar estos hechos. Y mal puede hablarse, como se dice, de olvido social de esta clase de conductas. Porque la lesión a estos bienes jurídicos impide que se cierre la herida. En una opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión 17 de 2002, dice que las resoluciones judiciales deben ser inspiradas y determinadas por el interés superior del niño. La misma Corte, en el caso Gini y Bosico, habló de la prevalencia del superior interés del niño. Los niños tienen, justamente, mecanismos psicológicos defensivos que les permiten soportar esta clase de hechos. Se habla del síndrome de acomodo al abuso sexual, que está caracterizado por el secreto, la indefensión, acomodación y trampa, revelación diferida, contradictoria y poco convincente, y por último la retractación del niño. Carlos Rosansky, el juez que habíamos mencionado hace un rato, habla de etapas de confusión, el niño siente culpa, se autorrecrimina a sí mismo la conducta, siente terror, ira e incluso afecto por el abusador. En el abuso sexual infantil siempre media violencia física y psicológica. Por eso el abuso sexual infantil debe ser, para el doctor Rosansky, una cuestión de Estado. Esto lo dijo en su artículo La intervención del Estado en la protección de los derechos en los casos de abuso sexual infantil, que está publicado en UNICEF, en la página UNICEF. La hipótesis que sugiero entonces no provoca tensión alguna entre el derecho de las víctimas como una manera de afianzar justamente la justicia con los derechos del abusado, es decir, que son derechos perfectamente compatibles entre sí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Toculescu, dijo que si bien la condena de un inocente conmueve a la sociedad, a la comunidad, también la absolución de partícipes de hechos tan graves como estos. En el fallo Góngora, la misma Corte dijo que cuando la Convención de Belén do Pará nos obliga a establecer procedimientos legales justos y eficaces que incluyan un juicio oportuno, la Corte dice que la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es totalmente imprecedente. Por eso se rechaza, por ejemplo, el instituto de la probation. Hemos mencionado estos tres tratados internacionales, pero es necesario que entendamos por qué estos tratados prevalecen o no prevalecen por sobre las disposiciones de derecho interno. Como decíamos, la Constitución Nacional los ubica en la cúspide de la pirámide jurídica, y justamente su cumplimiento o incumplimiento compromete la responsabilidad internacional, en nuestro caso del Estado argentino. Es por eso que esta cuestión suscita una cuestión federal a la que hay que precisamente atender. Como dijimos, estos tratados tienen jerarquía supralegal y las decisiones jurisdiccionales en el plano internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen justamente fuerza ejecutiva. El derecho de gentes es precisamente lo que regula esta preeminencia o no de unos y otras fuentes del derecho, porque regula la entrada en vigor y la preeminencia de los tratados sobre las disposiciones de derecho interno. Esto está regulado en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados del año 80. Dice que los tratados básicamente son obligaciones para los estados desde su entrada, son obligatorios para los estados desde su entrada en vigor, y que su aplicación prevalece por sobre cualquier norma de derecho interno. Esto lo dice en el artículo 27. Y dice que una parte no puede invocar sus disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Esto también se refleja en el proyecto sobre responsabilidad internacional del Estado, que en el artículo 3.2 justamente habla sobre la irrelevancia del derecho interno. Entonces, decimos que las disposiciones de derecho interno de la Convención de estos tratados, de la Convención de Belén do Pará, de los derechos del niño, de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, prevalecen sobre las disposiciones del Código Penal en materia de prescripción, que era justamente el punto de partida de esta parte de la exposición. Esto autoriza, muy por el contrario a lo que comúnmente se piensa, ¿sí?, a la aplicación retroactiva de la reforma introducida por la Ley 27.206, que es una ley penal menos benigna. Esta preeminencia de los tratados por sobre las disposiciones internas fue tratado en el caso de las pesquerías anglo-noruegas del Reino Unido contra Noruega, justamente en el año 51, y en el caso Lagrand de Alemania contra los Estados Unidos del año 2001. En una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año el que se conoce como principio de pacta sunt servanda. La labor del legislador es fundamental porque diseña la pirámide jurídica, pero la labor de los jueces también en esta materia es importante porque es quien debe decidir si el accionar estatal es consecuente con las obligaciones que ha asumido cada uno de los estados en el plano internacional. Esto se discutió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García contra Montiel Flores versus México del año 2010. Y hay un tema que es cuál era la relación jerárquica entre los tratados y las disposiciones de derecho interno. Hasta la reforma del año 94, la Constitución Nacional ocupaba justamente la cima de la pirámide jurídica. Pero había un vacío normativo en relación a la supuesta relación jerárquica entre el derecho interno y los tratados internacionales. Durante años, la doctrina y la jurisprudencia se inclinaban en ambos sentidos, y generalmente, antes de la reforma, poco antes de la reforma, se terminaba resolviendo por un principio que determina que ley posterior deroga ley anterior. En el año 92, la Corte Suprema, en un giro pretoriano, resuelve en el fallo Edmejian contra Sofovich, que dice que, algo muy importante, que la derogación de las disposiciones de un tratado internacional por una ley del Congreso, justamente violenta la distribución de competencia de los órganos estatales impuesta por la Constitución, porque por una ley se podría derogar un acto federal complejo como lo es la celebración de un tratado. Hay que respetar las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, y este fallo le terminó otorgando supremacía al derecho internacional convencional por sobre el derecho interno. La reforma de la Constitución del año 94 viene a recoger este principio cuando en el artículo 75, inciso 22, otorga rango o jerarquía supralegal a esta clase de tratados, sin dejar margen para disquisiciones. Es decir, que tienen máxima jerarquía normativa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que también tienen fuerza vinculante las decisiones de los órganos internacionales de control, aunque no se trate de sentencias en las que el Estado argentino, por ejemplo, sea parte, porque dice que los tratados deben ser interpretados tal como rigen en el ámbito internacional. Esto está siguiendo el criterio del fallo Edmejian contra Sofovich y del caso Giroldi del año 95. La Corte dice que las interpretaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos deben también servir de guía, o también que la jurisprudencia, que las interpretaciones de esta comisión deben servir también de guía para la interpretación de los tribunales internos en lo que hace a la interpretación precisamente de cada uno de estos tratados. Esto lo dijo en el caso Bramajo Hernán del año 96. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que cuando un Estado ratifica un tratado internacional, sus jueces están también sometidos a aquel tratado, y los obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado por la aplicación de leyes contradictorias a sus disposiciones.
se debe efectuar de esta manera precisamente el control de convencionalidad al que nos referíamos antes. Esto lo resolvió la Corte Interamericana en el caso de los trabajadores cesados del Congreso versus Perú del año 2006. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dice que los órganos judiciales de los países están obligados a ejercer de oficio este control de convencionalidad, descalificando a las normas internas que se opongan a las disposiciones de cada uno de estos tratados, justamente con el fin de salvaguardar la supremacía que tienen frente a las normas locales de menor jerarquía. Esto lo dijo en el caso Rodríguez Pereira del año 2012. Vamos a hablar ahora de lo que es la perspectiva de género, que es un concepto que nos suena tan abstracto, pero del que se habla mucho. La Convención de Belém do Pará justamente reconoce que las relaciones entre los hombres y las mujeres son relaciones históricamente desiguales. También dice que la eliminación de todas formas de violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social, y que su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida es también uno de los fines que persigue esta convención. El artículo 4 habla de la igualdad de protección ante la ley. El artículo 6 de la convención habla de que la mujer debe ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. El artículo 8 establece una obligación que para mí es muy importante y habla de que se debe capacitar a toda la administración de justicia acerca de estas políticas. Al hablar de género, nos referimos precisamente a la forma en que hombres y mujeres se relacionan a partir de sus diferencias, reconociéndolas, claro está. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, que no es un término unívoco ni universal? Algunos dicen que es la comprensión de los condicionantes socioculturales en la construcción de las desigualdades de género. Otros dicen que se trata de reconocer la igualdad entre hombres y mujeres y aceptar que son relaciones constituidas social e históricamente en forma asimétrica. Estas son cuestiones muy importantes si decidimos incorporarlas a esta exposición, porque es un problema transversal a toda la sociedad que no distingue clases sociales, raza, religión, ni siquiera preferencias sexuales. Una forma justamente de ver y analizar una determinada situación, que es ni más ni menos que lo que hace el intérprete o el jurista, es tratar de ver o analizar la forma en que la sociedad entiende que deben comportarse los sexos. Algunos creen que la mujer debe permanecer en la casa y que el hombre en el trabajo, y esto es lo que genera precisamente diferencias sociales. La perspectiva de género nos permite entonces analizar la forma en la que se crean y perduran sistemas sociales a partir de determinado punto de vista, del sexo, del género, incluso también de la orientación sexual. Se trata de reconocer la forma de ver el género, se trata de reconocer que la forma de ver el género puede ser distinta en cada individuo, que el género como tal es lo que nos atribuye para la sociedad algunas características y que las diferencias entre el hombre y la mujer, con predominio del hombre, bueno, justamente coadyuva a que falte esta perspectiva de género por la que tanto pregonamos. Yo interpreto que también perspectiva de género es sentir empatía y ponerse en el lugar de la persona, que justamente ocurre en este caso ante las autoridades judiciales. La base de la perspectiva de género, la columna vertebral, es la búsqueda de igualdad para evitar situaciones de marginación, violencia y de injusticia. Hay dos casos que yo quiero traer a colación para cerrar mi exposición. Es un caso que tramitó en la justicia contravencional, en lo contravencional penal y de faltas de la ciudad, caso Perveils del año 2015, en el que una mujer denuncia un hecho de hostigamiento. Esta mujer tenía un vecino que la llamaba a altas horas de la noche o de la madrugada
y esta persona le relataba situaciones que había visto. Se notaba que la espiaba, le describía la forma en la que estaba vestida y por supuesto le decía guarangadas que serían irreproducibles e impropias de este ámbito. Esta mujer hace una denuncia sin saber muy bien qué era lo que tenía que denunciar y automáticamente le cerraron, le archivaron la investigación. Cuando se desarchiva esta investigación, a partir del pedido del abogado que la patrocinaba, justamente se planteó la perspectiva de género. Es decir, se le hizo ver a la justicia que lo que para uno podía ser una guarangada, un piropo subido de tono, incluso una picardía, para esta mujer era algo caótico, le daba pánico, le daba miedo poder sufrir, imaginaba que iba a sufrir algún ataque de índole sexual. Es decir, lo que se le pidió a la justicia fue ni más ni menos que se viera, que se evaluara la situación desde otra perspectiva, desde la perspectiva del género de la denunciante. Así fue como el caso se reabrió y llegó, bueno, a un buen puerto. Hay un caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, de la capital, la sala primaria, que es el caso Gallini Oscar, que se resolvió el 20 de febrero de 2017, en donde una mujer denunciaba a su jefe que intentó, se le abalanzó, la abrazó, la levantó por la fuerza e intentaba darle besos, la mujer se resistió, inmediatamente este señor la despide, y se cuestionaba en el fallo de la Cámara el tenor de la conducta abusiva. Textualmente la Cámara dijo que abrazar e intentar besar a la fuerza a la víctima no constituía el delito de abuso sexual simple. Después veremos grado tentativo o no. Y que solo había constituido una situación displacentera y no deseada por ella. Esta es una aplicación, una errónea aplicación de lo que es la perspectiva de género en un fallo concreto de la Justicia Nacional. Por eso me pareció interesante compartirlo con ustedes. Este es el fin de mi exposición y les agradezco enormemente por su tiempo. Muchas gracias, doctor Peidró. Me informan desde la Coordinación de Actividades Académicas que no se han formulado preguntas por el medio que habíamos indicado, es decir, por chat, de modo tal que creo que le cabe agradecer a los dos expositores, a la doctora Débora Daunieski y al doctor Gonzalo Peidró, por las interesantes disertaciones que nos han dado, y recordarles a todos los presentes que continuamos con estas actividades académicas del Instituto de Derecho Penal y Criminología el próximo 1 de junio a las 18 horas y luego el 22 de junio a la misma hora, y que pueden inscribirse a través de la página del Colegio Público de Abogados. A los integrantes del instituto que están acá presentes, les avisamos que haremos una próxima reunión que será previa al 1 de junio para que podamos dedicarla a las actividades internas del instituto y no mezclarlo con otras actividades como la que se ha desarrollado el día de hoy. Gracias a los disertantes, gracias a los que han concurrido, y nos vemos en la próxima reunión del instituto o en la próxima reunión académica que celebraremos desde el instituto. Muchas gracias a todos.